Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Raúl Veraray y me es grato poderles darles esta bienvenida a esta nueva edición de 360, que es RIM Penal, cuestiones actuales sobre el derecho penal. En esta contienda jurídico-penal, luego de la ponencia de Bernardo Fijo, nos acompañan Mirenzo Corcoy, Villasolo y Dino Carlos Caro Coria, dos notables finalistas quienes debatirán sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, tenemos a la doctora Mireya Corcoy Vidasolo, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, ha sido directora del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y magistrada adscrita a la Audiencia Provincial de Barcelona en 1995 hasta el 2007. Por otro lado, tenemos al doctor Carlos Caro Coria, socio y fundador del estudio Caro y Asociados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Estamos muy agradecidos por su asistencia el día de hoy y esperamos tengan una grata estadía. Ahora pasaré a explicar la dinámica de este debate. El tema es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la estructura del debate es la siguiente. Eh, Estos tiempos que voy a dar son como máximo, no son determinantes, sino es para ponerle un límite y quizás no se extienda mucho y también para que haya interacción con el público. Entonces iría de la siguiente forma. Serían 12 minutos para que la doctora Miren sustente su postura, luego 12 minutos para que el doctor Caro sustente su postura, 8 minutos de réplica para la doctora Corgoy, 8 minutos para la dúplica del doctor Caro, y para finalizar serían 10 minutos para atender a las preguntas del público. Entonces, le daría el pase a la doctora Mirenzu para empezar con esta contienda. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Bien, vamos a hablar de la persona jurídica. Es un tema que, bueno, ya se lleva, ya no se puede hablar ni moderna debate, yo creo que ya se lleva mucho tiempo. Como es un ring, yo ya mi planteamiento evidentemente es que no me parece necesaria la responsabilidad penal de la persona jurídica, que crea más problemas que soluciona, pero el hecho es que la tenemos ahí y la seguiremos teniendo. Y no solo la seguiremos teniendo, sino que se irá ampliando su número, o sea, su ámbito de aplicación, es decir, cada vez se tendrá en cuenta para más delitos. En España ya tenemos como 20 delitos que hay responsabilidad penal de la persona jurídica, depende cómo se cuente más, y esto pues irá en aumento, evidentemente. Dicho esto, otra de las cuestiones que a mí se me plantea es que siempre se ha defendido, por lo menos en España, la responsabilidad de la persona jurídica como una medida progresista. Una medida progresista hasta el punto que aquí la reforma del Código Penal fue abanderada por un fiscal, Pedro Crespo, que era un gran defensor de la responsabilidad de personas jurídicas como algo progresista que permitía castigar a la persona jurídica. Bien, yo creo que esto es más que discutible, su eficacia, luego si acaso volveré sobre ello. Solamente quería mencionar que en el Código Penal español desde siempre existe un artículo, el 129 del Código Penal, que sigue existiendo, que es de consecuencias accesorias, que permite imponer medidas, consecuencias accesorias, que pueden ser suspensión, intervención, bueno, medidas muy similares, por no decir idénticas, a las previstas para la responsabilidad penal de la persona jurídica. Solamente un dato. Esta responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido potenciada por la COE. No sé hasta qué punto eso no da un indicio de si realmente esto es progresista o no. Lo dejo ahí, ya que como es un debate, lo dejo ahí, en ese aspecto sociológico, político-criminal, y quiero, antes de entrar en el más jurídico, hacer referencia a dos aspectos también de política criminal. ¿Cuáles son las consecuencias directas de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Bueno, para empezar, supone
unos costes de creación, implantación, adecuación continuada del compliance, porque no olvidemos que la responsabilidad penal de la persona jurídica va intrínsecamente unida con la idea del compliance, de los programas de cumplimiento. Otra consecuencia directa, en la cual yo no estoy realmente de acuerdo, por estudios que hemos ido realizando con un proyecto que tenemos, es el llamado coste reputacional. Esto se ha dicho, sí, yo creo que sin mucho fundamento, porque tenemos ya empresas que han sido condenadas por la responsabilidad penal de la persona jurídica y sin embargo no han sufrido ningún coste reputacional. Por otro lado, claramente tiene unas consecuencias negativas, ya que puede suponer perjuicios para socios que no hayan intervenido en absoluto. En el Código Penal peruano sé que los socios pueden ser autores, en España no. Trabajadores, clientes y proveedores. Estos perjuicios, estas consecuencias negativas, están justificadas con los beneficios, en teoría, que tiene la responsabilidad de la persona jurídica. Otra pregunta que planteo es, ¿tiene efectos preventivos para los administradores? Ahí sí que mi respuesta es clara, únicamente si también responden las personas individuales. Este es un aspecto importante, lo dejo ahí encima de la mesa, o del ring, como se quiera, porque ahí está sucediendo, por ejemplo, está sucediendo en Francia, que en base a que existe ya la responsabilidad de la persona jurídica, no se intenta buscar quiénes son las personas físicas, personas naturales que realmente han cometido el delito. Con esto no digo que no tenga algunas consecuencias positivas que, más que a la responsabilidad penal de la persona jurídica, van unidas a la idea del compliance. Y estas consecuencias es el cambio de los valores en la empresa, la idea de una ética empresarial como valor añadido a la empresa, una mayor transparencia, sobre todo en base al mapa de riesgos de un compliance, al canal de denuncias, etcétera, y en consecuencia una menor posibilidad de cometer delitos. Esto sería un poco ese planteamiento desde un punto de vista político-criminal. Desde un punto de vista jurídico-penal también se ha discutido mucho y yo ahí no es donde más me preocupa exactamente, aunque es un tema muy debatido. Yo no iría en la línea del profesor Luis Gracia, que desgraciadamente murió, que él era radicalmente contrario a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Yo sinceramente lo que me planteo es hasta qué punto es necesaria, hasta qué punto es eficaz, sobre todo porque junto a los problemas que he planteado, también plantea problemas de cómo se justifica. Y ahí hay dos modelos, que se ha dado una conferencia, el profesor Feijóo seguro que lo ha comentado, pero aunque sea por encima voy a hacer referencia, el modelo de la heteroresponsabilidad y el de la autorresponsabilidad. Es decir, si responde el individuo y la empresa como consecuencia de la respuesta del individuo o la empresa por sí mismas. Estos modelos de autorresponsabilidad lo que hacen es profundizan en el significado de la empresa como un ciudadano empresarial. Es decir, no quieren que sea algo excepcional, sino que igual que existe un ciudadano, persona natural, existe un ciudadano empresarial, persona jurídica. En esta línea, pues tenemos en España Gómez Jara o Maza Martín, que desgraciadamente murió, que defienden una idea de persona jurídica que tiene acción, tipicidad, culpabilidad. Creo que eso es insostenible. ¿Y por qué? Porque en realidad la responsabilidad penal de la persona jurídica proviene del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, ¿dónde se defiende? Se fundamenta en qué? En la teoría de los sistemas. La culpabilidad penal de la empresa se fundamenta en la teoría de los sistemas. Y eso nos lleva a que este sistema de responsabilidad penal de la empresa justifica la modelo de autorresponsabilidad por entender que el de heteroresponsabilidad por atribución implica que se infringe el principio de responsabilidad personal y que esto es un problema insuperable. En el lado opuesto, los que defienden el modelo de autorresponsabilidad de la empresa, ello implica cambiar un elemento estructural del sistema penal creando una nueva categoría de ciudadanos. Esto es un salto cualitativo, pero a mí tampoco es lo que más me preocupa. A mí la cuestión que me preocupa esencialmente de este modelo de autorresponsabilidad es que aquí lo que se hace responder es
por ese llamado defecto de organización. Y ese defecto de organización, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que es una responsabilidad objetiva, entre otros muchos. Es decir, defecto de organización estaría justificado una responsabilidad civil, pero no una responsabilidad penal si no se diesen algunos factores más. Aquí voy a leer, ahora sí que voy a leer un trozo de una sentencia del año 2015, cuando... No, perdón, es una sentencia, perdón, que voy a citarla exactamente, no, ahora no encuentro de la sentencia 221 de 2016, del ponente es Marchena, que es uno de los ponentes más potentes hoy en día en nuestra sala, que creo que yo iría en la línea de lo que él dice, por eso la cito. Dice, la concurrencia de un delito corporativo por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica de forma mucho más precisa a partir de la reforma de 2015. Y continúa, la sala no puede identificarse con independencia del criterio que en el plano normativo se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica, con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, es decir, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Como vemos, aquí en esta sentencia claramente nos hace referencia a la idea de presunción. Es cierto que habla de presunción iuris tantum. ¿Por qué habla de presunción iuris tantum? Porque existe la posibilidad de que con el compliance se eximiera de responsabilidad a la persona jurídica. Pero de punto de partida, si la persona física ha cometido un delito, la persona jurídica respondería. En un sentido, en cierta medida similar, la circular de la Fiscalía 1/2016 entiende que el compliance se acerca más a una excusa absolutoria y que lo que permite es atenuar o eximir de responsabilidad penal cuando ese compliance ha sido efectivamente desarrollado, correctamente implementado y adecuado continuamente. Bien, en este punto, ¿qué nos encontramos? Y ahora no voy a la teoría, voy a la práctica. En Italia, que el modelo italiano es muy parecido al español y mucho al italiano, al peruano, porque igual que sucede en Perú, la ley italiana establece que es responsabilidad administrativa, pues en estos modelos, yo repito, daría igual, porque en Italia se ha entendido que aunque ponga responsabilidad administrativa, debe entenderse como penal, y yo creo que en Perú se va en la misma línea. No tengo tanta seguridad, en Italia claramente. En todo caso, lo que esto significa es que, en definitiva, la persona jurídica va a ser condenada en un proceso penal. ¿Y qué sucede? En la práctica nos encontramos que tanto en Italia como en España, con excepciones absolutas, en Italia una vez y en un caso muy atípico, en España también en una ocasión y también con un caso muy extraño, el compliance no ha eximido de responsabilidad, únicamente en algunos casos ha atenuado de responsabilidad. Es decir, que aunque el Tribunal Supremo habla de iuris tantum, en la práctica casi tenemos un iuris de iure, es decir, si se ha podido cometer un delito es porque había un defecto de organización. Es una argumentación de lógica y por tanto eso es lo que está sucediendo en la práctica. Para terminar, no sé si me he pasado del tiempo o no, pero quería terminar con un punto, que es que una vez tenemos que aceptar que existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, que se dilucida en un proceso penal, lo que es muy importante que respecto de la persona jurídica se respeten todas las garantías del acusado. Es decir, el derecho de defensa, el principio acusatorio, etc. Por lo tanto, para mí, hoy en día casi el punto que más me interesa es el aspecto procesal de cómo se persigue a la persona jurídica y el otro aspecto que es en qué medida podemos conseguir que realmente un compliance pueda eximir de responsabilidad penal. Muchas gracias. Ok, doctora, muchas gracias. También ha estado dentro del tiempo, no se preocupe. Entonces, le daríamos pase al doctor Caro.
Bien, muchísimas gracias por la invitación a los colegas y amigos de JUS 360 y desde luego también a la profesora Mireille Chucorcoy, a quien admiro y respeto no de ahora, sino de hace muchísimos años. Yo me he formado en Derecho Penal leyendo especialmente su trabajo sobre los delitos culposos, ¿no? Publicado en los años 80, todo, digamos, es para mí un gran trabajo dogmático de los más importantes en materia de culpa y desde luego he seguido de cerca sus trabajos durante todos estos años, de modo que para mí es un honor poder intercambiar ideas y opiniones en esta ocasión. Yo soy particularmente defensor de la tesis de la necesidad y la eficacia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y quiero entrar en positivo para luego hacerme cargo de algunas de las cuestiones que ha mencionado la profesora Corcoy. En primer término, la aproximación político-criminal, más allá de las cuestiones propias de esta visa expansiva, ¿no?, que, digamos, nadie puede en este momento discutir, son muchísimos los países de la Europa continental y de Latinoamérica que en los últimos años han admitido por fondo, por forma, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y me refiero al caso de Perú, donde se llama administrativa, pero es un fraude de etiquetas, es una forma de responsabilidad penal, casi como en Italia, el decreto legislativo 231-2001 le llama administrativa, porque prácticamente la Constitución italiana no permite que haya responsabilidad penal de los entes o corporaciones, pero en el fondo es penal. Y la misma discusión que se tiene en este momento en Alemania en torno, digamos, a la reforma que debe de existir para superar, digamos, los atrasos que ya trae consigo la ley de contravenciones, no la Ordnungswidrigkeiten, y que ve en la línea de incorporar mayores sanciones para la persona jurídica con la discusión dogmática de si es penal o administrativo. Pero formas aparte, lo cierto es de que hay una visa expansiva en materia de responsabilidad penal. Y desde luego eso pone la dogmática por detrás de la legislación y nos obliga en cierto modo a no taparnos los ojos y mirar en cierto modo hacia adelante, pero tomando en cuenta desde luego lo que ha dicho la profesora Corcoy, y en eso coincido plenamente, la necesidad de garantizar, ¿no?, los valores y los principios constitucionales, y en especial el que siempre se pone en tela de juicio por ese principio de culpabilidad. Político-criminalmente, entonces, tenemos, digamos, una aproximación que en cierto modo es coincidente, ¿no? El peso que hoy en día tienen las empresas hace pensar ya en la vieja sentencia, ¿no?, del 23 de febrero del año 1909, ¿no?, dictada hace más de 110 años en los Estados Unidos, que es la que afinca la responsabilidad penal de la persona jurídica a nivel del Tribunal Supremo para todo, digamos, el sistema americano, y que tiene efecto hasta el día de hoy, donde los jueces americanos frente a la constitucionalidad discutían, ¿no?, la potencia de las empresas, la expansión de las empresas. Ya lo decía Tiedemann, ¿no? Los delitos empresariales, los delitos económicos generalmente tienen alrededor una empresa que incluso puede ser criminal, ¿no?, como el caso Odebrecht, que se ha mencionado en tantas ocasiones. Entonces, necesidad de pena por la gravedad de los hechos que se puedan cometer desde el marco de una persona jurídica. Hay mucha data empírica en torno, digamos, a la necesidad de incorporar medidas que sean un poco más graves que las medidas administrativas. Ojo, acá hay un punto para mí criminológico, ¿no?, y es el siguiente. Si tú tienes un sistema de responsabilidad administrativa que te funciona bien, pues puedes no necesitar el derecho penal, y eso es lo que pasa en Alemania. No sé si es lo que pasa en Colombia, donde pese a que Colombia es parte de la OCDE, en el 2016 implementó solo una norma de responsabilidad administrativa para los casos de cohecho transnacional y no una penal, pero hay propuestas en este momento en esa dirección, es decir, de echar mano ya al derecho penal. Pero claro, puedes tener un sistema administrativo muy eficiente, como tal vez sea el alemán, mal podría hacer una valoración de lo que pasa en Alemania, pero donde dogmáticamente, podríamos decir ahí, hay un refugio, ¿no?, frente a lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. La Ordnungswidrigkeiten en apariencia ha venido funcionando bien, pese a toda esta discusión actual en torno a los cambios que se vienen proponiendo desde junio de 2020. Entra la cuestión dogmática, ¿no? Desde el punto de vista dogmático, desde luego, este versus, ¿no?, heteroresponsabilidad versus autorresponsabilidad, yo creo que tiene sus puntos medios, ¿no?
Yo coincido con el planteamiento que hacía ya hace algunos años, interpretando la ley chilena, el colega y amigo Héctor Hernández Basualto, donde él ponía de relieve que en verdad, por lo menos en el plano legislativo, más allá de cómo interpreta el dogmático, el sistema italiano y en consecuencia el español, que también tiene el modelo del eximente del artículo 5 de la norma italiana, en el caso de España en el 31 bis, o en el caso de Perú en el 16, luego tenemos el caso de Chile, el caso de Argentina, donde se contempla el eximente por tener un modelo de compliance. Todos estos modelos en verdad son modelos intermedios, no son modelos ni de autorresponsabilidad ni de heteroresponsabilidad. Los modelos de autorresponsabilidad, fundados en la teoría de los sistemas, han tenido relativo éxito dogmático. Quien más lo ha impulsado desde hace 17 años, por lo menos, es el profesor Carlos Gómez Jara Díez. De hecho, fue el maestro, ¿no?, que llevó al profesor Maza Martín, bueno, ya desaparecido juez, luego fiscal, a ser el ponente, ¿no?, en la famosa sentencia de 29 de febrero de 2016, que es la que funda en materia de la jurisprudencia española, por un voto de diferencia, porque hubo una votación ahí donde un voto marcó la diferencia, toda esta lógica de la autorresponsabilidad. Y Maza Martín traduce eso en lo que luego fue su tesis doctoral, entiendo, póstumamente publicada sobre la responsabilidad penal de partidos políticos. Y claro, lo que ha hecho Jara Díez, y luego Maza Martín ha llevado esto al tribunal y ha convencido a la mayoría que esta sea la doctrina dominante, no sin bemoles, porque hay varios autos donde por ahí se hablaba de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial y luego el propio Supremo ha corregido. No sin bemoles, la tesis de Gómez Jares está fundada en la teoría de los sistemas, lo que ha hecho la doctora Corcoy, ¿no? El ciudadano corporativo, ¿no? Un modelo de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad fundado en la teoría de los sistemas. Claro, pero eso, digamos, nos pone en el otro extremo. O sea, hablemos de los extremos, ¿no? Heteroresponsabilidad, mundo americano, mundo anglosajón, y por otro lado, los sistemas de autorresponsabilidad. Pero lo que tenemos en verdad, desde mi punto de vista, y así lo anunciaban los organizadores, son sistemas mixtos, ¿no? Y yo les doy un dato empírico, un dato, digamos, fenomenológico, ontológico, ¿no? Ningún sistema, por más autorresponsabilidad que se plantee, es un sistema que pueda renunciar al individuo. Ninguno puede renunciar al individuo. En un artículo publicado en Cuadernos Penales y Criminológicos se ponía en relieve, por ejemplo, cómo en la UK Bribery Act de Inglaterra, del año 2010, había una norma que permitía la punición, para mí no estaba muy claro si penal o administrativa, el articulista entendía que penal, por el solo hecho de no tener compliance. Claro, eso que en varios países es una infracción puramente administrativa. Un banco que no tiene compliance es un banco infractor y puede ser sancionado administrativamente, pero de allá que ese solo hecho sea delito, eso nos pondría en un modelo realmente puro de autorresponsabilidad. Claro, a la empresa se le sanciona por el solo hecho de no tener compliance, o a la empresa se le sanciona como en el modelo del homicidio corporativo inglés, que fue incorporado en los años 2000 en la regulación de Inglaterra, de Gran Bretaña. Serían casos en verdad de input-output, por lo tanto responde directamente y por todo lo que hizo dejó de hacer la corporación. Pero no es el caso de lo que tenemos en el modelo español, el italiano o el peruano, para ya no ir más lejos, ¿no? Lo que tenemos son normas que prácticamente plantean tres cosas, ¿no? Uno, hecho del individuo, que es una herencia de la heteroresponsabilidad. Dos, plantean el beneficio, bueno, gran discusión sobre si el beneficio es potencial o real, que es también herencia del modelo heteroresponsabilidad. Está en la sentencia mencionada del 23 de febrero de 2009, del caso de la New York Central Railroad. Y por otro lado, estamos acá hablando del no compliance. Y el fallo del 23 de febrero, perdón, del 29 de febrero de 2016, Maza Martín, Tribunal Supremo, y por lo menos 70 precedentes del Tribunal Supremo Español, como puede verse en la página de Personas Jurídicas que recolecta, ¿no?, en tiempo real la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, se ha seguido para bien o para mal ese lineamiento. Ojo, a nivel del Tribunal Supremo, no estoy hablando de tribunales inferiores, ¿no? Entonces, hay una orientación en esa línea que se le quiere llamar autorresponsabilidad, pero para mí no la es, ¿no? Porque el elemento
el elemento vinculado al individuo, delito del individuo, podemos llamarle hecho de conexión, podemos llamarle hecho generador, lo que quieran, pero estamos hablando de delitos del individuo. No es posible, en consecuencia, pensar en un sistema penal de atribución de responsabilidad sin la intervención de sus órganos, ¿no? Y hay ahí la discusión que ya ha planteado la profesora Corcoy, con la cual coincido, cuál es el límite hacia abajo, ¿no? Podemos incorporar también a los socios y a cualquier trabajador que no tiene capacidad representativa, porque un socio, específicamente hablando, en principio no tiene ninguna participación en la administración, salvo en las juntas generales para nombrar a los órganos de administración. La pregunta es si los socios tienen también competencias. La pregunta es, como lo plantea Nuria Pastor en un trabajo, la pregunta es si existe una posición de garante originaria o residual de los socios, de modo tal que su intervención, que tendría que ser previa a la previa, porque implicaría participación prácticamente en el nombramiento, salvo un socio director, que es un caso distinto, previa a la previa, es decir, previa a una intervención, no en el momento del delito, sino en el momento relativo al nombramiento o la supervisión que tiene que haber en relación a los órganos de gestión, tiene o no implicancia desde el punto de vista del deber de garante, ¿no? Bueno, eso es toda una discusión abierta, como la que existe en torno a los mandos medios, ¿no? ¿Qué pasa con los mandos medios, ¿no? Los que no tienen poder de representación, pero pertenecen a una cadena, digamos, de atribución. Entonces, yo creo que hay dogmática para responder a esto. Y quiero terminar, no sé si me quedan 2 o 3 minutos para comentar algunas cosas que ha señalado la profesora Corcoy, que para mí me parecen de la mayor trascendencia, ¿no? Primero, ¿cómo tutelar el principio de culpabilidad en este nivel? Y no solo la culpabilidad entendida como responsabilidad por el hecho propio, lo cual en cierto modo se podría atender con esta implicancia del no compliance. No tienes medidas de prevención, no tienes medidas de compliance, no tienes, digamos, es como una casa, ¿no? Que no tiene ofendículas, que no tiene cámara de seguridad, que no tiene cerco eléctrico, que no tiene alarmas. Claro, el ladrón roba más fácil en la casa que no tiene todo eso. En la casa que tiene todo eso le pones dificultad. Si el compliance, que no es riesgo cero, implica por lo menos reducción de los riesgos, ese compliance forma parte, digamos, de las competencias de la organización. Por ese lado puedes, en cierto modo, superar con un modelo híbrido mixto la crítica en torno al principio de culpabilidad, y más aún, como señala Lascurain, ¿no? Como señala Lascurain, más aún si es que de por medio no estamos hablando de consecuencias gravísimas. Lo más grave del derecho penal es la pena privativa de la libertad. Acá eso no está en juego porque nadie va a encerrar a los socios. De lo que se trata es de sancionar a la persona jurídica, ¿no? Entonces, si le podemos llamar eso derecho penal de tercera velocidad, segunda velocidad, estamos muy acostumbrados a lo de las velocidades a partir de los trabajos del profesor Silva sobre el espacio del derecho penal, pero ahí podemos discutir sobre el tema de, para decirlo en términos más simples, ¿no? Un tema de ponderación, ¿no? Ponderación. ¿Es el principio de culpabilidad un principio que merezca ponderación? Si estamos hablando de eso, entonces las penas y las sanciones que no son las propias del derecho penal, que no son las vinculadas al dolor, como diría Foucault, entonces podríamos admitir tal vez una cierta relajación del principio de culpabilidad, como lo hemos admitido con la ley penal en blanco, o como respecto a la lesividad lo hemos admitido con los delitos de peligro abstracto o abstracto concreto, etc. Y finalmente, ¿no? Lo último, y yo destaco mucho en lo que ha dicho la profesora Corcoy, y creo que es plausible, la parte subjetiva, ¿no? Ya no hablemos de la culpabilidad en el sentido de responsabilidad por el hecho propio, sino culpabilidad en el sentido de exigencia de dolo culpa cuando menos. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Pero ahí tenemos un problema para trabajar dogmáticamente, porque de hecho no hay muchas investigaciones en esta orientación, y muy recientemente, colega peruano Percy García Cavero hizo una estancia en Alemania y ha publicado en la revista Indret número 2 del año 2022, hace poco, un planteamiento que yo creo que es un punto de partida, y pueden haber otros desde luego. Él parte, digamos, de los planteamientos de Kaufman sobre la necesidad de homologar o hacer una suerte de razonamiento analógico entre lo que es la persona natural y la persona jurídica, y de esa perspectiva él entiende, y yo comparto su posición en ese punto,
y su posición no es necesariamente autorresponsabilidad, porque también lo acepta para los planteamientos mixtos, en el cual el flujo de la información dentro de la organización debería de convertirse en el fundamento para la atribución de dolo o culpa a la persona jurídica. No más por ahora, muchas gracias y reitero que para mí es un honor este intercambio académico con la profesora Corcoy. Gracias. Bien, bueno, pues supongo que tengo que hacer una respuesta, ¿no?, a lo que ha dicho el doctor Caro, que bueno, muchas cosas estaríamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo, la visa expansiva a la que he hecho referencia. El caso de Alemania es un caso complejo porque yo dudo que lo cambien. Yo creo que los alemanes están contentos con su sistema, no porque les funcione bien o mal, sino porque yo creo que para ellos la dogmática penal es muy importante y eso de la relajación pues no les acaba de convencer. Que yo creo que es cierto que adecuar la dogmática a la responsabilidad de la persona jurídica puede llevar, y lo ha dicho el profesor Caro, a rebajar la seguridad jurídica, a rebajar las garantías. Él ha hecho referencia a la ley penal en blanco. Yo creo que la ley penal en blanco no supone rebajar las garantías. Yo creo que es una técnica legislativa que, si está bien aplicada, no solo es idónea, sino que es necesaria en determinados ámbitos como el medioambiental, salud de los consumidores, etcétera. Y no voy a hacer referencia a los delitos de peligro abstracto, porque bueno, ahí nos iríamos totalmente del tema. Quiero hacer referencia a otras cuestiones, pero que sí que es cierto que supone rebajar. Conozco el trabajo de Percy García Cabero y es interesante. Yo en su momento también hice algo sobre la imprudencia y el dolo en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el diccionario Lefebvre, diccionario económico de Derecho Penal Económico Lefebvre, pero sin mucho convencimiento, entre otras cosas porque como mucho podríamos llegar a culpa, imprudencia, y los delitos que están previstos son todos dolosos. En España tenemos algún imprudente también, pero en ese imprudente no cabe la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por tanto, siempre estamos frente a delitos dolosos. Y yo creo que el profesor Caro también ha hecho referencia a Estados Unidos, porque realmente esto nos viene del mundo anglosajón. Y yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta una cuestión importante que muchas veces olvidamos. Hoy en día se está tomando muy en consideración el derecho anglosajón y yo creo que eso es bueno, no estoy en absoluto en contra, pero tenemos que tener en cuenta que son sistemas muy diferentes y lo que no se puede hacer es trasladar lo que hay en un lugar a otro. Entre otras cosas porque para ellos la distinción entre civil y penal no es tan relevante como es para nosotros. Por tanto, creo que ese es un punto a tomar en cuenta. Otra cuestión que me parece importante es que ha hecho referencia el profesor Caro, es la necesidad de pena. En algunos casos se ha cometido un delito, pero necesidad de pena para la persona jurídica o la persona física. Yo creo que para la persona física. Pero bueno, ahí eso podemos volver. Hay un punto que sí quería comentar. Veo que tiene muy al día la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Y es cierto que la de Maza Martín fue de las primeras y tuvo mucho impacto, pero no podemos olvidar, bueno, esto es muy triste lo que voy a decir, pero Maza Martín murió y hoy es de día está Marchena, y Marchena opina absolutamente diferente. Por eso yo he citado la sentencia 221/2016 de 16 de marzo de Marchena Gómez. ¿Por qué? Porque es el que está, vamos a decir, implantando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este ámbito, aunque desde luego hay matices y hay diferencias y no se ponen de acuerdo, hasta el punto que la circular de la Fiscalía, a la que también he hecho referencia, de 2015, tardó casi 1 año y medio en salir porque pretendía poner de acuerdo a los distintos magistrados del Supremo en su circular y realmente casi les era imposible. Yo creo que esto, bueno, yo creo que tenemos que también acudir al Código Penal y en eso tiene razón el profesor Caro, no solamente porque crea que es lo mejor un sistema mixto, sino que tal como tenemos nosotros actualmente tras la última reforma del Código Penal, yo creo que es un sistema mixto porque tenemos un apartado A del 31 bis en el cual se castiga a la persona jurídica cuando el delito se ha cometido por administradores o personas que tengan el deber de vigilancia y control. Estoy simplificando, no estoy leyendo el artículo, que sería, entre otros, el compliance, y un segundo apartado
que es el apartado B, en el cual se hace referencia cuando los subordinados han cometido un delito por no haber vigilado las personas del párrafo anterior, es decir, de la administradores o personas que tengan el deber de vigilancia y control, no han vigilado, no han controlado que no pudieran cometerlo. Por tanto, yo creo que en la práctica lo que tenemos es este sistema mixto, y yo creo que esto también podría aplicarse al Supremo, como la sentencia que he leído de Marchena claramente deja claro que a él le da igual si es autorresponsabilidad o heteroresponsabilidad, que lo que le interesa es que hay una presunción juris tantum de que responde la persona jurídica si se ha cometido un delito, a no ser que haya ese compliance muy bien implantado. Voy terminando. Otra cuestión de que creo que es importante, que también el Código Penal Español la modificó, es un punto que a veces se olvida. Muchos de quienes hablan de la persona jurídica se olvidan que el delito tiene que ser en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Es decir, no cuando alguien dentro de la persona jurídica comete un delito en su propio beneficio. Por tanto, eso es un punto que creo que hay que resaltar más y que no se hace suficientemente. Yo me autoinculpo también en ese sentido, porque creo que es muy, muy importante, y muchas veces por eso introdujo el Código Penal Español lo de indirecto, porque no estaba claro el beneficio. Porque claro, puede beneficiar a lo mejor puntualmente a corto plazo a la empresa, pero la va a perjudicar a medio y largo plazo. Y ahí eso enlaza con lo de los mandos intermedios y enlaza también con quién resulta perjudicado con las sanciones a la persona jurídica. Yo al principio he hecho referencia a que esta sanción en muchas ocasiones, más que perjudicar a los administradores o a quien ha cometido realmente el delito, a quien perjudica es a terceros. Terceros que pueden ser los propios consumidores, ya que esa sanción, esa multa que se le impone a la persona jurídica va a ser repercutida en el precio del producto o va a suponer el despido de unos trabajadores. Estoy poniendo ejemplos, no tiene por qué ser así, pero puede ser. Es decir, eso no puede que no repercuta en absoluto en la persona jurídica, o en su caso, si hay una intervención de la persona jurídica, puede perjudicar a los socios, a los proveedores, etcétera. Por tanto, yo no tengo tan claro eso de que se sanciona a la persona jurídica, que se perjudica a la persona jurídica, y por eso al principio he hecho referencia a lo del coste reputacional, que es algo muy, muy, muy que se había, dado como por supuesto el coste reputacional, y que no es así. Yo creo que el caso Siemens es un caso claro, pero podríamos citar otros. Y por último, porque no me quiero alargar, prefiero que no quedarme corta que pasarme, porque es un tema que daría para hablar mucho tiempo. Ha comentado algo el profesor Caro que me parece especialmente interesante, que a mí es el tema que realmente hoy en día me preocupa, porque lo que me sigue preocupando es la responsabilidad de las personas físicas, porque creo que si no responden las personas que han cometido el delito, esto sí que no va a tener ninguna eficacia preventiva. Al contrario, va a ser un campo muy positivo para los delitos penales económicos. Por tanto, eso hay que tener mucho cuidado, y entonces ahí me preocupa la responsabilidad de los mandos intermedios. Es decir, yo creo que ahí es un tema que no está todavía terminado, que está muy en mantillas, y ese es un tema importante porque nos parece claro la idea de por arriba, la jerarquía, los administradores, pero luego los responsables de área, hay una posición de garante, no la hay. Sí que hay posición de garante, pero es suficiente la posición de garante si solo tienen un dominio negativo, es decir, posibilidad de denunciar. Eso es suficiente para poder atribuirles también la comisión del delito. Concepto de cooperadores, de partícipes, concepto de coautores. Bueno, todo eso yo creo que eso todavía está por trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le haríamos pasar al doctor Caro. Muchas gracias. Yo creo que hay que tomar en cuenta efectivamente las diferencias que existen entre los modelos que venimos manejando a nivel de Europa continental y Latinoamérica, frente a lo que sucede en el mundo anglosajón. Ojo, acá hay un dato súper importante. En los Estados Unidos, por ejemplo, no existe ninguna norma, y lo digo con bastante, digamos, certeza, porque he hecho la búsqueda en varias ocasiones y en varios momentos en el tiempo, que hable de la famosa eximente de responsabilidad. Por eso es que cuando varios hablan de que el compliance, tal y como lo conocemos, viene de Estados Unidos, eso es parcialmente cierto y parcialmente no, pues el eximente es de origen italiana, desde el año 2001, como ya se ha mencionado, ¿no?
De hecho, incluso en el Justice Manual, en la sección número 9, 28.000, se dice expresamente que de acuerdo a las políticas del gobierno, recordemos que en Estados Unidos como en España, el Ministerio Fiscal, el prosecutor allá depende del Poder Ejecutivo. Si las políticas del gobierno implican de que se tiene que perseguir determinado delito, dice el Justice Manual, notwithstanding, ¿no? Es decir, pese a que exista compliance, el delito se perseguirá. Y a mí me parece es un dato sumamente relevante porque en verdad en el mundo americano no se necesita un eximente porque las salidas son procesales. De hecho, un trabajo empírico publicado hace algunos años en torno a la jurisprudencia americana, primero se pone a relieve que este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para llevarla a los tribunales, ese es un problema de las grandes empresas y a lo sumo de las medianas. El caso de Arthur Andersen lo revela, ¿no? Es un caso que llegó hasta el final, llegó incluso hasta una condena que luego fue anulada, pero digamos, había una persona jurídica que tenía la capacidad de defenderse, porque la posibilidad de defenderse es muy cara en los Estados Unidos. Entonces, las salidas son procesales. El 91% de los casos se resuelven en la etapa procesal, o vía una declination, o vía, digamos, una simple no imputación, como en el caso Morgan Stanley, o a través de medidas como un Deferred Prosecution Agreement, o acuerdo de persecución diferida, o los acuerdos de Non-Prosecution Agreement, que estos no pasan, digamos, por el juez, ¿no? No tienen que ser validados. Todos se resuelven en ese nivel. Son reglas que no tenemos en nuestro sistema. Entonces, hablando ya de Latam, no necesariamente de Europa, acá en Latam ha habido toda una campaña en los últimos 30 años, diría yo, en pro de lo que es la litigación oral, el acusatorio, y yo creo que eso es algo que necesitaríamos de la mano con un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Los jueces y los fiscales, así como antes siempre pensaban en el inquisitivo y ahora piensan más en la oralidad, la contradicción y el acusatorio, necesitan un cambio de chip, ¿no? Esto no va a caminar mientras los jueces y los fiscales sigan imputando individuos y no las personas jurídicas. Y con ello me hago cargo de algo que mencionó la profesora Corcoy. A mí me parece esencial que quede claro que un sistema de responsabilidad penal a la persona jurídica no es un sistema de no persecución al individuo, al contrario, ¿no? Yo recuerdo un trabajo introductorio, ¿no? A una de las ediciones de INDRED, si mal no recuerdo, el 2015, donde el profesor Silva comentaba el famoso James Memorandum. El James Memorandum es un memorándum de la Fiscalía General Americana, donde se decía que independientemente de la responsabilidad de la corporación, tenía que, o la empresa como parte del programa de cumplimiento, tenía que llevar en bandeja de plata la cabeza de los verdaderos responsables, ¿no? Y claro, porque pasaba lo que ha dicho la doctora Corcoy, que se persigue, se sanciona a la empresa, o tal vez le eximan, y luego el individuo no mira para otro lado y no pasa nada, ¿no? Yo en eso sí coincido con lo que decía Luis Gracia Martín. Luis Gracia Martín siempre decía, los verdaderos responsables son los individuos, son las personas naturales que están detrás o controlando a la persona jurídica. El problema es que no siempre se llega a saber quiénes fueron, no siempre se llega a descubrir o a probar, más allá de la duda razonable o de toda duda razonable, quiénes fueron los individuos que participaron en el hecho, y eso podría generar problemas de imputación vía, por ejemplo, la consecuencia accesoria, que en España está en el 129, y en Perú la tuvimos muy antiguamente, incluso antes que España, ¿no? Porque la copiamos de los proyectos españoles de los años 80 y la incorporamos en el Código Penal del 91, el 105 del Código Penal, escasamente aplicado, ¿no? Como diría Hurtado Pozo, una ley que ha envejecido sin prácticamente haber sido aplicada. Claro, porque en la medida que no condenes o no imputes al individuo, no puedes imputar a la persona jurídica. Y creo que ya hay un beneficio de esta fórmula de la responsabilidad autónoma o la responsabilidad, digamos, independiente de la persona jurídica frente a la del individuo. Pero desde luego, esto nos lleva a pensar en que el individuo debe de ser perseguido, el individuo debe de ser sancionado, y con lo cual toda la discusión en torno a la posición de garante del empresario, las reglas de imputación al interior de la responsabilidad a través de los órganos, comisión por omisión, autoría mediata, etcétera, deben estar en la discusión. Tanto así que el profesor Silva decía algo con lo cual no necesariamente estoy de acuerdo, porque la lectura de él del James Memorandum era de que los Estados Unidos era una vuelta, ¿no?, al sistema de responsabilidad penal individual.
Creo que no es así, yo creo que más bien es un afincamiento de la responsabilidad corporativa de la mano en paralelo con lo que es la responsabilidad individual. Y es algo que podemos observar como ejemplo podemos observar en el plea agreement celebrado por Odebrecht con el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en diciembre del 16, ¿no? Donde Odebrecht acepta responsabilidad, acepta los cargos, le sancionan $3.500 millones de multa, que hasta ese entonces era el más alto en la historia del Department of Justice, pues estos plea agreement, pero en paralelo, y esto es algo importantísimo, en paralelo la empresa se compromete a hacer delaciones en los países. Y eso en un caso como el de Perú ha llevado a que hayan persecuciones penales a individuos, incluso a expresidentes, ¿no? Como el expresidente Humala, el expresidente Toledo, que está en proceso de extradición desde los Estados Unidos, y creo que por ahí debe de manejarse el sistema. O sea, responsabilidad penal individual en paralelo con lo que es responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto así que este James Memorandum ya forma parte no solo de un memorándum, sino del Justice Manual de los Estados Unidos, fue incorporado, recopilado ya hacia 2018, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de tener muy presente, porque como ha dicho la profesora Corcoy, el mundo americano es otro, tiene sus propias reglas, y hay que tenerlas presentes para ver qué cosa es asimilable y qué cosa no, ¿no? Y desde luego, y en eso creo que estamos de acuerdo, es una de las conclusiones tal vez de este conversatorio tan interesante, es que hay que respetar el principio de culpabilidad, no solo como responsabilidad por el hecho propio, sino también como responsabilidad que solamente puede ser atribuida, y ahí hablemos de nuestro querido y ya desaparecido profesor Santiago Mirpuch, ¿no? En un derecho penal del Estado social y democrático de derecho no puede haber imputación sin dolo o sin culpa. Y eso incluye a la persona jurídica, y debe incluir a la persona jurídica, porque desde luego, si el derecho penal es motivación, si la norma primaria es motivación, si la norma primaria es determinación, la determinación solo es posible en tanto hay un sujeto que pueda tener capacidad volitiva o, digamos, cognitiva o volitiva, podemos discutir eso, capacidad de poder decidir si deja de hacer algo o no hace algo, o cumple con un mandato o no lo cumple. Gracias. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por exponer sus argumentos acerca de este tema. Entonces, para darle cierre a esta contienda, vamos a responder algunas preguntas del público. Quizás hagámoslo de la siguiente forma. Yo lanzo la primera pregunta y esa pregunta, por ejemplo, empecemos con el doctor Caro y luego vemos si la doctora Corcoy quiere complementar. Y la siguiente pregunta, empezamos con la doctora Corcoy y vemos si el doctor Caro quiere complementar. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo garantizar el principio de culpabilidad cuando se sanciona a las empresas, por ejemplo, por delitos fiscales, y se hace responsable también al administrador por la figura de actuar en lugar de otro? A ver, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto puede llevar a particularidades de cada legislación, ¿eh? Aquí en Perú no existe una regla de responsabilidad penal para la persona jurídica por fraude tributario. Lo que tenemos es solo la consecuencia accesoria. Y en ese contexto, hablando de Perú, no puedo hablar por España, solamente podría haber responsabilidad por consecuencia accesoria en la medida que existe una condena contra un individuo o la persona natural, ¿no? Así lo ha dicho ya el Acuerdo Plenario 7 del 2009 de la Corte Suprema. Entonces tenemos esa limitación. Pero por otro lado, en la legislación peruana tampoco sería necesaria la regla del actuar por otro, la regla alemana, también en España, recogida acá en Perú también, porque el delito tributario ya no califica como, para hablar de la vieja expresión, no califica como, Gracia Martín lo estudiaba, como un delito especial propio, porque es un delito que puede ser cometido también en beneficio de otro. Entonces no se necesita que el autor sea el obligado tributario, sino un órgano de dirección, un órgano con competencia, un gerente de finanzas, por ejemplo, lo podría cometer porque está actuando en beneficio de otro, de manera tal que no se generaría ahí un vacío de punición que tuviera que ser completado con la fórmula del actuar en lugar de otro. O sea que ahí tendríamos, digamos, esos comentarios. Ok, doctor.
Muchas gracias. No sé si la doctora Corcoy quiera complementar. Bueno, no, solo que en España sí que existe, o sea, el delito fiscal es un delito especial propio, ya que lo que dice es que responde el obligado tributario de los delitos, perdón, de los impuestos que corresponden a la empresa, es la persona jurídica, y aquí también además hay responsabilidad penal de la persona jurídica, y aquí se ha planteado otro de los debates, que no solamente es en este caso, sino en todos los demás, sino es una forma también de non bis in idem, es decir, que estamos castigando por un mismo hecho dos veces. No solamente en este caso del delito fiscal, sino en general, cuando castigamos a la persona individual y a la persona jurídica, le estamos castigando por un mismo hecho dos veces y entendemos que ambos es una responsabilidad penal en sentido estricto. Y en el caso del delito fiscal puede incluso ser más complicada la situación, ya que el autor, vamos a decir, real del delito es la empresa, porque el otro es porque actúa en nombre de la empresa. Lo que pasa es que siempre se ha entendido que el autor efectivo es el administrador de hecho de derecho de la empresa, no la empresa. Por tanto, se ha discutido lo del non bis in idem, pero no ha ido más allá. Ok, doctora. Muchas gracias. Entonces, seguiríamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, eh, ¿la culpabilidad de la persona jurídica deriva de una ausencia de una cultura del compliance? Empezaríamos con la doctora Corcoy. Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? No entiendo. O sea, la cultura del compliance, el compliance surge para poder eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Entonces, si se habla como autorresponsabilidad, el hecho de no tener un compliance o un no compliance bien implementado es lo que justificaría la culpabilidad de la persona jurídica. Y en realidad también en el modelo de heteroresponsabilidad. Yo creo que ahí estaría con el doctor Caro, que realmente al final y al término es un sistema mixto y no es muy relevante como Marchena dice. Yo creo que hay Marchena cierta absolutamente que es indiferente, que el problema o la cuestión está en que juris tantum responde la persona jurídica cuando ha cometido un delito la persona natural en beneficio directo o directo de esa empresa. Eso yo creo que es lo que es más indiscutible. Entonces el compliance es lo que fundamenta la culpabilidad. Bueno, pues una culpabilidad diferente, porque claro, es una culpabilidad, si entendemos el principio de culpabilidad en sentido amplio, que es responsabilidad por el hecho, responsabilidad personal, responsabilidad subjetiva y culpabilidad en sentido estricto. Aquí nos falla casi todo, por no decir todo. Entonces realmente lo que hacemos es una culpabilidad diferente y a lo mejor sí puede ser la culpabilidad del compliance, es decir, exista o no ese compliance. Pero ya digo, yo con el compliance llevo trabajando mucho tiempo, he hecho bastantes compliance para empresas muy grandes. Es importante que esté, porque si no está el compliance, responde la persona jurídica sí o sí, ya no se debate. Pero si está, tampoco está claro que vaya a estar exenta de responsabilidad. Muchas gracias, doctora. No sé si el doctor Caro quiera complementar. Sí, mira, complementando lo ya dicho por la doctora Corcoy, con lo que coincido sumariamente, hay que poner de relieve lo siguiente, ¿no? Cuando se habla de culpabilidad y cultura corporativa, a mí me llama el recuerdo inmediatamente a los planteamientos de Omejara Díez, ¿no? Omejara Díez construye la culpabilidad en base a lo que es la cultura corporativa, y él fue uno de los primeros que propuso, si no el primero, algo que ya viene ocurriendo en cierto modo en la jurisprudencia, ¿no? Y es la no imputación a personas jurídicas cuando las personas jurídicas no tienen un suficiente desarrollo corporativo. Es decir, las empresas individuales de responsabilidad limitada, o como se le llama en cada país, o aquellas empresas de objeto netamente criminal, empresas de fachada, organizaciones criminales, una casa de cambios creada para el blanqueo de capitales, por ejemplo, o organizaciones pequeñas, ¿no? Organizaciones pequeñas donde no hay mucha diferenciación o no hay una distinción clara entre lo que son órganos de gestión y lo que es el propio, digamos, el dueño o titular, digamos, de la propiedad de la persona jurídica, ¿no? Con los claroscuros que eso implica, ¿no? Que es una organización pequeña, tendríamos que ir a las leyes administrativas que regulan lo que son las microempresas o las empresas pequeñas. Es algo que tendríamos que tener mayor seguridad jurídica, como la hay, por ejemplo, con la minoría de edad, ¿no? 18 años, ¿no? Nos guste o no, es una regla tajante que establece la legislación, que marca
la mayoría de edad penal, una franja, digamos, marcha blanca, responsabilidades restringidas hasta los 21, y luego ya responsabilidad plena a partir de los 21 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? Yo creo que la reflexión sobre el tema de la culpabilidad y su relación con el compliance para mí no está tan clara. Yo, de hecho, he defendido en algunos trabajos hace unos años que gran parte de lo que es el compliance debe de engarzarse. Si queremos hacer valer esto en la teoría del delito tradicional, desde luego, tendríamos que engarzarlo dentro de lo que es riesgo permitido. Para mí, el compliance es la faz negativa de la imputación objetiva del delito corporativo. Pero, ojo, con una atingencia súper importante. No todo el compliance se agota en lo que puede ser esa faz negativa. Todos los actos o las relaciones u obligaciones, procedimientos, ¿no?, propios postdelictivos, vamos a decirlo así, no puede tener relación alguna con la teoría del delito corporativo si quisiéramos construirla, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es colaboración con la justicia, entregar documentación a la empresa, ¿no? Entregar, digamos, información sobre los colaboradores, ¿no? Levantar el secreto profesional de los colaboradores para que estos a la vez declaren en un proceso. La renuncia, ¿no?, al derecho al guardar silencio, ¿no?, al nemo tenetur en el ámbito empresarial para colaborar con la justicia, ¿no? Todo eso que es algo propio del proceso penal, que sigue siendo parte de los procesos, digamos, de compliance, es algo que no forma parte de la teoría del delito. Entonces, el compliance, por decirlo de alguna forma, explica parcialmente lo que puede ser para mí una serie de elementos propios de la imputación al tipo y otra serie de elementos que vamos a discutir ahí si serían propios de la culpabilidad o cuestiones procesales propios de la norma secundaria. Gracias. Ok, doctor. Muchas gracias. Seguiremos con la tercera pregunta. Y esa pregunta nos dice si se le puede exigir, no, es necesaria la responsabilidad penal jurídica de las pequeñas empresas. Por ejemplo, ¿se le puede exigir un compliance a ese tipo de empresas? Mira, ahí tendríamos que definir, me toca a mí, ¿no?, porque creo que ese es el orden, ¿no?, ¿correcto? Sí, sí. Sí. Tendríamos que definir ahí qué es una pequeña empresa, ¿no? Si vamos a la legislación acá, para que sepa la profesora Corcoy. La conozco, la conozco. Pero acá pasa algo adicional, Los UIT, la microempresa, pequeña empresa. Eso, la microempresa, ¿no? Acá pasa algo Sí. que no pasa en otros países, que es la microempresa, ¿no? En Perú y en algunos otros países de la TAN se habla incluso de la microempresa, o sea, menos que la pequeña empresa. Claro, tendríamos que ir a una definición legal para saber si estamos ante... O sea, acá demandamos seguridad jurídica, ¿no? Pero por otro lado, ¿ya? Ese sería, digamos, un problema, digamos, de tener claro qué es lo permitido, qué es lo prohibido, cuál es el marco regulatorio. Pero creo que el tema de fondo, ¿no?, y lo ha hecho la profesora Corcoy en su intervención, ¿no?, hablando de los costos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Este gran incentivo que implica la exención o reducción de responsabilidad por tener compliance. Eso cuesta dinero, ¿eh? En España, un programa de compliance muy barato te puede costar 5.000 euros. Y uno muy caro o intermedio, estamos hablando de 50.000 euros para arriba. Y en Perú, por ejemplo, estamos hablando de algo parecido, ¿no? Empresas, microempresas o pequeñas empresas que tienen que lidiar con costos laborales, costos regulatorios, costos tributarios. ¿Cuán efectivo es esto, no? Tal vez les competa o les sea más eficiente ser reactivos a hacer digamos, hacer una pequeña inversión en lo que es prevención, porque ojo, una cosa es el precio de implementarlo y otra cosa es el precio de mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y además tendríamos ahí una serie de contradicciones, porque de pronto el órgano de gestión principal, un gerente, un representante, tendría que ser a la vez el compliance officer, ¿no? Y tendría que controlarse a sí mismo, ¿no? Entonces, no es algo que para mí tenga mucho sentido, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista práctico, razón por la cual creo yo que una tarea pendiente es generar seguridad jurídica y marcar una franja para saber qué empresas o qué personas jurídicas podrían recaer dentro de lo que es el ámbito de responsabilidad, lo que implicaría pues excluir desde luego a lo que podríamos denominar empresas pequeñas, microempresas, marcando esto con seguridad jurídica. Gracias. Bueno,
A ver, yo creo que una cierta seguridad jurídica hay, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en Perú están dependiendo del impuesto tributario, ¿no? Si es más de no sé qué. En España hay dos criterios. Uno es los beneficios, tres criterios: los beneficios, lo que se paga de impuestos y el número de trabajadores. Con esos tres criterios se juega para, aquí claro, la idea de esta diferenciación es para ver si el compliance puede ser también el administrador, como ha dicho el doctor Caro. O sea, y es cierto, y eso es uno de los temas que yo he planteado muchas veces cuando hablamos de si es progresista o no, que esto para pequeña, para microempresa por supuesto, pero para la pequeña, incluso mediana empresa, el coste de un compliance es muy relevante, o sea, le puede afectar enormemente, mientras que para una gran empresa es una gota en un vaso de agua. Por tanto, aquí estamos creando más desigualdad. Pero luego hay un punto, además, el profesor Caro ha dicho, sí, puede haber un compliance por 5.000 euros. Los hay en Internet. Eso directamente la Fiscalía, que eso es un make-up compliance y no sirve para nada. O sea, eso es como tener un papel mojado. Por tanto, aquí incluso hay una propuesta ahora, no sé si llegará a ser o no finalmente aprobada, de que el compliance, que además, como muy bien ha dicho el profesor Caro, hay que ir adecuándolo progresivamente, implementándolo progresivamente. O sea, es decir, no es hacer un compliance y ahí se queda, sino que hay que ir modificando conforme a los cambios que se vayan produciendo. Hay una propuesta por parte, es una propuesta por parte de la Fiscalía, que no sé si llegará a legislarse, que el precio del compliance, el coste que ha tenido el compliance para la empresa, sea un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto de esa empresa, es decir, del PIB de la empresa. Es decir, si se discute entre un 5 y un 10%. Estamos hablando de muchísimo dinero, porque no es solo hacer el compliance, es el canal de denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es importante. Y termino con otro punto, que cuidado, podríamos llegar a lo que dice el doctor Caro y puede ser correcto, decir, bueno, no es relevante la responsabilidad de la persona jurídica para la pequeña y microempresa. Bueno, es una postura. Pero yo creo que el compliance ha ido mucho más allá de la responsabilidad de la persona jurídica, por lo menos en Europa. Porque en Europa y en España en concreto, para contratar con la administración, para tener subvenciones, para todo este tipo de cuestiones, se requiere tener un compliance. Seas pequeña, mediana o lo que sea. Es decir, que ya se está requiriendo el compliance para muchos tipos de actividades, es decir, por subvenciones, beneficios y contratar. Multinacionales están exigiendo un compliance para contratar con una pequeña empresa, pero le exigen el compliance. Muchas gracias, doctora. Creo que para ir cerrando, quizás con la última pregunta, ya para dejarlos libres. La pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre fundamentar la culpabilidad de la persona jurídica en la teoría de sistemas? Al ser la persona concebida como el destino y fin de expectativas normativas en una sociedad, ¿se hace compatible el principio de culpabilidad con la persona jurídica, entendida como un ente del cual se espera un comportamiento apegado al derecho? Empezaría la doctora Corcoy. Ya te digo que no estoy de acuerdo con la teoría de los sistemas, ni con el ciudadano corporativo, ni la empresa toma cerveza en la Plaza del Sol, como creía Maza Martín, etcétera, etcétera. No creo en esto. No creo, hasta en toda mi intervención he sido bastante poco dura, vamos a decir, en el sentido de la crítica para mí al ciudadano corporativo, a la empresa como ciudadano, a ese nuevo ciudadano, pero yo estoy absolutamente en contra. Yo ahí en ese punto estaría con Luis Gracia, no con Carlos Gómez Jara, claramente, claramente. O sea, eso se ha trasladado al derecho penal y a la responsabilidad de la persona jurídica, cuestiones que creo que no deberían haberse trasladado. Y la culpabilidad, en todo caso, tenemos que buscarla en los mismos o paralelos o análogos criterios a los de la persona natural. Muchas gracias, doctora. Bien, yo tengo también una postura similar. Nunca he sido defensor de la teoría de los sistemas, sin perjuicio de aceptar alguna de las consecuencias que desde el punto de vista dogmático esto ha traído, especialmente para lo que es el ámbito de la imputación objetiva, que en el derecho penal económico, la regla, digamos, de la imputación por competencias, lleva desde mi punto de vista la delantera y los mayores acuerdos independientemente del sistema que se asume.
pero llevado esto al ámbito corporativo y al ámbito concreto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es un punto de partida que yo defiendo. Ya lo he puesto en manifiesto en varias ocasiones, por escrito, en artículos, y principalmente por lo siguiente, ¿no? Yo en particular no soy defensor de una concepción normativa de persona, ¿no? Más allá de la discusión de si la persona natural, la persona jurídica, perdón, es una ficción jurídica o no, independientemente de eso, yo no concibo una posición de persona como, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Como en el Código de Justiniano, ¿no? Donde la persona puede ir perdiendo derechos en virtud de su comportamiento social, ¿no? Recordemos que en el Código de Justiniano existe la capitu diminutio, y de hecho eso ha quedado asentado en la RAE, ¿no? El capiti diminutive. Entonces, eres más persona o menos persona en virtud de tu relación frente al Estado y lo que el Estado te pueda reconocer, ¿no? Porque hablar entonces de un ciudadano corporativo implicaría prácticamente desdibujar para mí el concepto de ciudadanía y el concepto de personas. Y mi crítica es una crítica ya más de fondo, previa al derecho penal, y creo que no es necesario, para decirlo como decía Bustos Ramírez, ¿no? Cuando defendía la criminología crítica, decía, no es necesario ser marxista ni socialista para defender esto. O sea, no es necesario llegar a la teoría de los sistemas para poder defender que hay una culpabilidad de la persona jurídica, tal y como hemos tratado de debatir acá. Gracias. Ok, doctores, muchas gracias por las respuestas a las inquietudes del público. Otra vez agradecerles profundamente por su participación y su disposición para estar en esta contienda penal, en esta primera edición. Y desde Jus 360 y Jus Veritas esperamos contar otra vez con su presencia, quizás en más proyectos de derecho penal. Y eso, agradecerles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Buenas profesora. tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Chicos, adiós. Hasta luego.